Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, hoy les quiero hablar sobre un tema que ha generado mucha controversia en Argentina, que ha generado mucha polémica y del cual siempre se habla y siempre lo tenemos en cuenta y, y por ahí nos genera muchas dudas, mucha incertidumbre y es un tema del cual se habla mucho pero muchas veces no se tiene demasiada claridad y estoy ante la búsqueda de poder dar mi opinión, mi punto de vista, obviamente siempre desde el lugar del respeto, de la conciencia, de ser lo más respetuoso y coherente posible para poder tocar estos temas que son delicados, que son temas muy importantes para la política, para la economía fundamentalmente de un país, que es el tipo de cambio. El tipo de cambio es algo que genera fundamentalmente en la Argentina, en otros países también, pero en la Argentina ha generado durante muchos años, ¿eh? Seguramente habrán escuchado hablar a sus padres, a sus abuelos, a toda la historia argentina la hemos escuchado hablar del tipo de cambio y de fundamentalmente del dólar en relación al peso y los cambios, los diferentes cambios que se pueden apreciar en la realidad y siempre fue un tema que me interesó mucho, investigué mucho y la verdad que he sacado mis propias conclusiones y la verdad que quería hacer un video sobre esto. Pasado por ahí la fiebre del mundial y ya arrancando el 2023 me parecía que siendo un año tan político, por ahí bueno decir político, siempre, todos los años son políticos, pero bueno, siendo un año que seguramente va a haber elecciones y va a haber mucho movimiento, es un buen año para dialogar, para seguir sumando conocimientos, para aprender. Siempre digo lo mismo, todo lo que yo diga en estos videos puede ser totalmente refutable, cada uno tiene su opinión y siempre estoy abierto a las inquietudes, a las diferentes opiniones, así que si ustedes me quieren escribir o lo que sea, por supuesto que estoy dispuesto a debatir y es lo más lindo, ¿no? Porque la realidad es que lo que más nos hace crecer es que en nuestras diferencias y en nuestras coincidencias podamos siempre dialogar respetuosamente y poder crecer y aprender de las demás personas. Pero bueno, yendo más al tema puntual de lo que estábamos hablando, que es el tipo de cambio que ha generado tanta polémica durante muchos años, quiero dar mi opinión, ¿no es cierto? Hay ideas por todos lados, hay ideas de anclarlo muchas veces, hay ideas de soltarlo, hay ideas de diferentes maneras en la que se busca por ahí que la gente tenga el mayor bienestar posible y, y obviamente son todas válidas y todas son respetadas, pero bueno, yo voy a dar la mía, yo creo que el tipo de cambio, el tema está en que, claro, ¿qué pasa si se pone a analizar la situación? Muchas veces se ancla por cuestiones lógicas sociales, ¿no es cierto? Donde si el tipo de cambio sube, como en este caso se deprecia el peso, sube el dólar, que el dólar no sube, sino que se deprecia el peso, claro, que genera la gente al ver que el dólar está más caro, lo primero que se le viene a la cabeza es que sus cosas, todos sus recursos se le van a encarecer y que ha perdido poder adquisitivo, que es una realidad también, ¿no? No es una realidad tan directa, pero es una realidad. Eh, claro, esa es una hoja de la moneda, eso es una cara de la moneda, es una parte de la realidad. También hay que tener en cuenta que va a haber tal vez una empresa que no te estaba dando trabajo a una persona desocupada que tal vez en el aumento del tipo de cambio le interesa o le es coherente la inversión para poder traer una inversión. Y esa es otra cara de la moneda. Obviamente es muy difícil verla. Desde el llano es muy difícil. Para nosotros que somos gente laburante y que vivimos tal vez con la plata justa, es lógico que nos genere enseguida eso, pero del otro lado hay que decir lo otro también. Hay que decir lo otro también. Por eso es que se genera este debate. Y bienvenido sea que se genere porque es importante que la gente sepa. Eh, entonces, en la realidad, Argentina para mí hoy está en la búsqueda de precios internacionales. Esa es la realidad. La realidad es la búsqueda del mercado, si lo podemos llamar de alguna manera, es tratar de que Argentina tenga precios internacionales.
porque se hace muy difícil competir con un dólar tan bajo. Siempre fue así la situación. Cuando el dólar está por debajo de las expectativas del mercado internacional, en la Argentina lo que genera es que muchas veces se detenga la economía, y creo que es lo que está pasando. Entonces hoy en las otras cotizaciones, por ahí no la del dólar oficial, o el dólar ahorro, o el dólar más lo que yo diría el dólar MEP, o el dólar contado con liqui, lo que se está generando, claro, es una brecha importante donde se puede ver, tal vez, para mí, en la búsqueda del mercado de que se genere esos precios internacionales para que la Argentina, a partir de ahí, pueda ser competitiva en el mundo. Y ahí creo yo que viene el proceso donde nos cuesta mucho. Ahí viene el proceso donde nos cuesta mucho, porque ¿cómo hago yo para decirme a mí mismo justamente que tal vez llegás a fin de mes, o llego a fin de mes de casualidad, que me vas a aumentar los precios, con la tremenda inflación que ya hay, con números exorbitantes, pero que a su vez también para que una empresa tal vez venga, o para que un turista, por ejemplo, un turista para poder venir a visitar a la Argentina, se le hace obviamente mucho más económico, mucho más redituable si el tipo de cambio está en otro precio. Son todas realidades de una misma situación y son todas válidas, y por eso creo que si encaramos el tema desde el entendimiento, podemos ser coherentes. Ahora, si nosotros lo encaramos solamente desde un punto de vista, no, a mí no me aumenten las cosas porque yo, ¿me entendés? Estoy hasta las manos, y el otro te va a decir, bueno, ¿sabe qué? No va a haber, nadie va a querer venir a poner un peso en Argentina, o no va a haber inversiones, no va a haber trabajo, no va a haber nada, no va a haber productos, empieza a haber escasez. Por ejemplo, el hecho de que el tipo de cambio esté bajo y no es lo real, empieza a haber escasez, porque no se genera ningún tipo de movimiento en la economía. Entonces, digo, hay muchas cosas para ver, y yo creo que mi opinión es esa. Mi opinión es que en líneas generales, corriente va, corriente viene, hay una búsqueda de precios internacionales, ¿no es cierto? Porque del otro lado también hay mucha gente que está pensando en dolarizar y que está viendo la idea de dolarizar como una cuestión fundamental para la Argentina. Yo no coincido en eso, me parece que es un poco apresurado, pero sé que hay gente que lo piensa, por ejemplo, y ahí por ahí yo no coincido tanto, porque creo que por ahí se pone como al peso y al dólar como si fuesen los únicos productos de la economía, y no es la realidad. No es la realidad. Por eso el tipo de cambio para mí se genera desde la convergencia, desde la competencia de muchísimos productos, incluyendo al peso argentino e incluyendo al dólar, que es, se puede decir, una moneda con la que muchos países, no todos, pero muchos países del mundo comercializan. Con lo cual quería decir esto y quería opinar sobre esto, porque es un tema que siempre está en debate, y me parece que en un punto es un tema donde hay que ver una visión intermedia, por más que nos duela, porque ya lo digo desde mi lugar, se me complican un montón de cosas cuando el tipo de cambio sube, pero no lo puedo ver como una cuestión personal, sino que esto es una realidad económica mundial. O sea, no puedo ser tan egoísta yo de pensar y decir, no, a mí no me aumente porque yo tengo mi número, entonces no. O sea, por más que yo no llegue a fin de mes, debo reconocer que internacionalmente Argentina tiene que llegar a precios internacionales para poder competir. Si no, se le hace muy difícil también al que tiene que fabricar acá, por ejemplo, para ver otra carga moneda, el que tiene que fabricar acá y necesita vender afuera, no le reditúa y termina no fabricando. Prefiere importar algo o hacer otra cosa. Por poner un ejemplo, y hay miles de ejemplos hoy, no hace falta que haya un producto, o sea, hay mucho servicio, hay mucho, pues bueno, con las redes sociales, mucha gente que trabaja desde acá a Argentina. Si no, ¿por qué tú no trabajas por una empresa de acá? No, trabajas mejor por una empresa de afuera, porque obviamente le genera ingresos de afuera. Mucha gente que se va del país por esa misma competencia, es decir, su salario acá o los ingresos que tiene acá, por no decir salario, porque no es solamente salario, hay gente que es cuentapropista, gente que tiene negocio, lo que ustedes quieran, y se va también por eso, por esa misma competencia, si no es casualidad que se genere esa situación. Pero bueno, es parte de algo que tenemos que comprender, de algo que tenemos que entender, y que tenemos que ser muy coherentes y muy responsables a la hora de hablarlo. Por eso lo quería encarar y hablar de esta manera. Es importante
que seamos serios en este tema. Me gusta mucho la idea de bimonetarismo, me parece que es una idea muy acertada porque termina generando que haya confianza, que se pueda depositar y extraer en los cajeros automáticos dólares. Sería fantástico para el buen aceite de la economía, en el engranaje de lo que es la economía. Me parece que lubricaría mucho el hecho del bimonetarismo, el hecho de ser más libres en ese sentido, y poder trabajar de esa manera. Obviamente son todas las posiciones respetables, esta es la mía, pero solamente la quería decir en el programa para que obviamente, para dar una opinión más. Hay millones de opiniones sobre este tema, son válidas, de gente que hasta sabe mucho más de economía que yo, y a mí me gusta informarme mucho. Yo solamente desde mi humilde opinión digo esto porque me parece que el punto está ahí. Me parece que hay una búsqueda de precios internacionales para poder tener un tipo de cambio de convergencia y que Argentina hoy todavía no llega, y eso genera muchos desfasajes, muchos problemas que más de los que ya venimos arrastrando de antes. Obviamente genera que la gente ya esté también cansada de este tema de estar que baja, que sube, que esto, que el otro. Generalmente obviamente sube más que baja, pero digo, me refiero fundamentalmente al dólar MEP y al contado con liqui, pero bueno, es eso para mí, esa sería mi opinión, pero vuelvo a repetir, respeto todas las opiniones y encantado de poder debatir cuando quieran con ustedes, en los comentarios, en las redes sociales, donde a ustedes les parezca. Les agradezco mucho nuevamente, bueno, arrancando acá el año, es muy importante el apoyo de ustedes, y les agradezco enormemente que siempre sigan mis videos. Estaremos haciendo videos de todos temas, me gusta hablar tanto de política como de fútbol, de otras cosas también, así que lo que ustedes quieran, si me quieren pedir opinión sobre algún tema en particular, por supuesto que la vamos a dar siempre desde la humildad y desde la apertura y desde el respeto. Este era un tema que hacía mucho tiempo yo quería hablarlo, pero no encontraba el momento con el tema del mundial. Por ahí la fiebre mundialista a veces te hace olvidarte, y aproveché este inicio de año para poder hablar de este tema que es muy importante, ¿no es cierto? Así que bueno, agradecerles de corazón que siempre me siguen y sigan bancándome para que el canal pueda seguir creciendo y puedan seguir viajando, dando mis opiniones y todo lo que respecta a este canal. Muchas gracias.